Daniel siempre se sintió pequeño al lado de Mr. Whitmore. El hombre, con su cabello canoso y su postura imponente, había sido más que un mentor. Había sido un ancla en su vida, especialmente cuando las deudas comenzaron a acumularse y las promesas de riqueza parecían alejarse cada vez más. Esa noche, sin embargo, Daniel estaba exhausto. La frustración lo consumía y lo hacía cuestionarlo todo. El esfuerzo por ascender en la vida, las noches sin dormir y las promesas que parecía nunca cumplir. Estaban solos, en un puente aislado, bajo una espesa niebla que hacía que la noche fuera aún más oscura. La conversación con Whitmore había comenzado como cualquier otra, pero pronto se transformó en un enfrentamiento. Whitmore hablaba sobre el futuro de Daniel y lo que esperaba de él. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de esperanza, como si viera un hijo en Daniel. Lo que Whitmore no sabía es que sus palabras pesaban más de lo que imaginaba, despertando en Daniel un odio que ni siquiera sabía que existía. La tensión creció cuando Whitmore mencionó la palabra responsabilidad. Era una palabra que Daniel odiaba, porque para él significaba otra obligación de cargar con los errores de otras personas. Sintió que su cuerpo se calentaba mientras el resentimiento lo invadía. Lo que no había percibido hasta ese momento era que bajo la presión del fracaso y la desesperanza, el deseo de liberarse de todo lo cegaba. «Me estás aplastando, Whitmore», le dijo, la voz quebrada, pero llena de rabia. Whitmore, sorprendido por la agresividad repentina, dio un paso atrás, como si empezara a darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero en el mismo instante en que Daniel lo empujó al río, no sintió alivio. En lugar de eso, una ola de pánico lo invadió, como si estuviera haciendo algo de lo que no podría regresar. Pero la caída de Whitmore fue rápida, el agua fría y turbia lo engulló, y por un momento todo quedó en silencio. Lo único que quedaba ahora era el sonido de su propio corazón latiendo descontroladamente. Toby, el pastor alemán de Whitmore, siempre había sido una presencia silenciosa pero constante. Acompañaba a su dueño en todos los lugares, su lealtad inquebrantable. Esa noche, sin embargo, Toby no estaba tan callado como de costumbre. Cuando Whitmore y Daniel discutían, el perro observaba desde lejos, como si sintiera la tensión en el aire. Cuando ocurrió el empujón, Toby no reaccionó con un ladrido o un movimiento brusco. Se quedó quieto, como si entendiera la gravedad de la situación, pero de alguna forma supiera que no podía hacer nada en ese momento. El grito de Whitmore resonó en las aguas oscuras y, en el mismo instante en que desapareció en las corrientes, Toby corrió hacia el borde del puente, casi como si hubiera sido golpeado por una ola de desesperanza. Se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente al lugar donde su dueño había caído, como si intentara entender lo que acababa de suceder. Era como si la lealtad del perro se hubiera quebrado, pero al mismo tiempo un instinto profundo de proteger a su dueño, o lo que quedaba de él, tomara control de su cuerpo. Sabía que algo estaba mal, muy mal, pero no solo eso. Desde esa noche, algo en Toby parecía haber cambiado. Se volvía cada vez más inquieto alrededor de Daniel, olfateándolo, observándolo con una intensidad que no pasaba desapercibida. Toby no ladraba ni hacía grandes gestos. Simplemente seguía a Daniel con sus ojos atentos, como si estuviera guardando algún secreto. A veces, Daniel se sentía incómodo, pensando que el perro solo estaba buscando alguna razón para acercarse, como hacía con otras personas. Pero había algo diferente en esa mirada, algo que le daba un peso constante en los hombros. En los días siguientes, Toby apareció varias veces cerca de Daniel, como si estuviera esperando que él hablara o cometiera algún error. Era una sensación extraña, incómoda. El perro parecía de alguna forma saber, pero Daniel se convenció de que Toby era solo un animal, sin conciencia de lo que realmente había sucedido.
No imaginaba que Toby sería la clave para revelar la verdad. Sarah era una detective hábil, conocida por su instinto agudo y su persistencia. Cuando el caso de Mr. Whitmore llegó a ella, todo parecía indicar que había algo raro, pero las evidencias eran escasas. La desaparición de Whitmore era demasiado extraña para ser solo un accidente, y la falta de pistas tangibles dificultaba el progreso de la investigación. Sin embargo, algo en el comportamiento de Daniel llamó su atención. Parecía nervioso, agitado, como si estuviera escondiendo algo, pero sabía que no podía hacer acusaciones sin pruebas concretas. Fue entonces cuando, en una de las primeras entrevistas con Daniel, Sarah notó la presencia de Toby, el perro de Whitmore, siempre cerca. Toby no se alejaba de Daniel y, lo más extraño, el perro parecía incómodo con la presencia de cualquiera que se acercara al hombre. Era como si el animal supiera algo que los demás no sabían. Aunque muchos consideraban a Toby solo un simple animal, Sarah sabía que en casos como este, hasta el comportamiento de un perro podía ser una pista crucial. Esa noche, mientras investigaba más a fondo los alrededores del puente donde Whitmore había desaparecido, Sarah encontró algo interesante. Toby estaba allí, parado a orillas del agua, olfateando la tierra como si estuviera buscando algo específico. No podía ignorar el hecho de que el comportamiento del perro era inusual. Cuando se acercó, Toby corrió hacia ella, moviendo la cola, pero pronto volvió a concentrarse en la zona con una intensidad inusual. Fue entonces cuando vio algo en el agua, un pedazo de madera flotando, un bastón. Con un esfuerzo, Sarah logró sacarlo del agua. Era un bastón de caminante, fácilmente reconocido como de propiedad de Whitmore. El perro sabía exactamente lo que hacía. De alguna forma, estaba tratando de guiarla hacia las pistas que Daniel creía que nunca se encontrarían. La sensación de que algo mucho mayor estaba en juego se instaló en Sarah y se convenció de que con la ayuda de Toby podría revelar la verdad detrás de la desaparición de Whitmore. Sarah se sentía cada vez más involucrada con el caso, pero sabía que necesitaba algo más concreto para hacer que Daniel se abriera. El bastón encontrado en el agua era un indicio claro de que había algo que revelar. ¿Pero qué exactamente? Continuó con la investigación, hablando con colegas e intentando descubrir más sobre la vida de Whitmore. Fue entonces cuando se enteró de Emily Carter, la hija de un ex empleado de Whitmore que había sido despedido injustamente por Daniel. Emily siempre sintió que algo estaba mal con la forma en que Whitmore había sido tratado, y el hecho de que Daniel estuviera asumiendo el liderazgo de la empresa no ayudaba en nada a su percepción. Sarah decidió buscarla, sin saber que Emily estaba más involucrada en el caso de lo que imaginaba. Cuando se encontraron, Emily reveló que había grabado una discusión entre Daniel y Whitmore poco antes de la desaparición. Sarah se sorprendió con la grabación, que mostraba el tono agresivo de Daniel y su creciente irritación con Whitmore, algo que ya había sentido, pero ahora tenía una prueba. Emily también le contó sobre la rabia de Daniel respecto a la decisión de Whitmore de dejar su fortuna a Toby, el perro, en lugar de a él. Esto explicaba parte de la motivación de Daniel, pero la grabación que Emily poseía era la pieza clave. El enfrentamiento entre Daniel y Whitmore, registrado en audio, dejaba claro que había algo mucho más oscuro detrás de la muerte del empresario. Mientras tanto, la investigación tomaba nuevos rumbos. Sarah y Emily unieron fuerzas para intentar encontrar más evidencias que vincularan a Daniel directamente con el asesinato. La grabación reveló el ambiente tenso de la conversación entre el mentor y su pupilo, y, al analizarla, Sarah notó algo aún más perturbador. Daniel había amenazado a Whitmore de una forma más explícita de lo que imaginaba. Esto indicaba premeditación y no un acto impulsivo. Las piezas estaban encajando,
Pero la verdad aún parecía distante. Ese momento de colaboración entre Sarah y Emily, con Toby como una figura silenciosa, parecía ser el punto de giro del caso. Emily, aunque inicialmente perdida y sin saber qué hacer, ahora se veía decidida a ayudar a que la justicia prevaleciera. Sabía que, además de la traición de Daniel, había un profundo deseo de exponer toda la corrupción que él había causado dentro de la empresa de Whitmore. Mientras avanzaba la investigación, Sarah comenzó a darse cuenta de que el caso de Whitmore no era solo una simple historia de venganza y traición. Las piezas se estaban encajando de una forma extraña, y al explorar más a fondo la administración de Whitmore, descubrió algo aún más perturbador. Robert Langston, el alto ejecutivo de la empresa, estaba involucrado de una manera más profunda de lo que ella imaginaba. A lo largo de los años, Langston había manipulado la relación entre Daniel y Whitmore, alimentando las inseguridades del joven para que se volviera contra su mentor. El objetivo de Langston nunca fue solo hacer que Daniel heredara la empresa, sino también controlar la situación financiera de Whitmore para beneficiarse personalmente. La empresa estaba llena de fraudes financieros, y Langston lo sabía. Había incitado la avaricia de Daniel hasta el punto de que quería no solo la empresa, sino también la fortuna personal de Whitmore. Entonces fue cuando Sarah descubrió la verdadera razón por la que Daniel estaba tan molesto con su mentor. Whitmore había dejado gran parte de su fortuna a Toby, el perro. Para Daniel, eso fue la gota que colmó el vaso. El hecho de que Whitmore confiara más en un animal que en él, su pupilo, hizo que la ira de Daniel tomara proporciones inimaginables. Sin embargo, Sarah no sabía cuán profundo iba este enredo de corrupción. Cuando investigó los archivos financieros de la empresa, encontró transacciones sospechosas, ocultas bajo el nombre de Langston. Era una red de manipulaciones que involucraba incluso lavado de dinero, algo que Whitmore nunca supo, pero que Langston había orquestado con precisión durante varios años. Langston no solo quería dominar la empresa de Whitmore, sino también obtener control total sobre las ganancias. El papel de Daniel en la historia, aunque crucial, ahora parecía ser el de un peón manipulado. Al descubrir esto, Sarah entendió que la muerte de Whitmore no era solo un asunto personal, sino parte de un plan mayor que involucraba poder, dinero y la destrucción de todo lo que el viejo empresario había construido. Cada pista que desvelaba se volvía más compleja, y la red de mentiras parecía extenderse hasta los mismos cimientos de la empresa de Whitmore. Con las nuevas evidencias en mano, Sarah se sintió más confiada que nunca, pero también estaba consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Daniel se volvía cada vez más desesperado por borrar los rastros de su traición. Sabía que, si las pruebas caían en las manos correctas, no tendría escapatoria. Pero lo que no podía prever era el comportamiento de Toby. El perro, una vez más, se convertía en el eslabón perdido entre el crimen y la justicia. En varias ocasiones, Toby parecía estar detrás de Daniel, siguiéndolo de cerca, siempre con los ojos fijos en él, como si estuviera observando cada movimiento del hombre que había destruido la vida de su dueño. Sarah sabía que la relación entre Daniel y el perro no era solo la de un animal y un ser humano, sino algo más profundo, casi instintivo. Toby sentía la culpa de Daniel y de alguna forma parecía querer exponer la verdad. Cuando Sarah se dio cuenta de esto, comenzó a confiar aún más en los comportamientos de Toby. Era como si el perro supiera que su misión no había terminado y que aún necesitaba llevar al criminal ante la justicia. El punto de inflexión llegó cuando, durante un nuevo análisis de las transacciones financieras de la empresa, Sarah encontró documentos cruciales que se mantenían en secreto.
Estos documentos no solo confirmaban la corrupción de Langston, sino que también señalaban directamente la manera en que Daniel fue manipulado para actuar de acuerdo con los intereses de Langston. Revelaban que, antes del asesinato de Whitmore, Daniel había sido convencido por Langston para garantizar que la fortuna del empresario fuera desviada a cuentas offshore. Pero ese dinero jamás llegaría a las manos de Daniel. Lo que Daniel no sabía era que, en el fondo, Langston planeaba tomar todo para sí. La motivación de Daniel, que inicialmente parecía ser solo dinero y venganza personal, resultó ser parte de un juego mucho más grande, en el que él estaba siendo utilizado por un hombre mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Y Toby, con su lealtad silenciosa y sus agudos instintos, fue la clave para finalmente desenmascarar toda la red de mentiras. Finalmente, con las pruebas en mano, Sarah no perdió tiempo. Sabía que el momento de actuar había llegado y, con el apoyo de Emily y el testimonio silencioso de Toby, reunió lo suficiente para llevar a Daniel a prisión. La operación fue tensa, pero bien ejecutada. Cuando Daniel fue capturado, no hubo sorpresa en sus ojos, solo una sensación de inevitabilidad. Sabía que su caída era solo cuestión de tiempo. El peso de la culpa finalmente lo alcanzó, pero ni siquiera eso parecía lograr quebrarlo. Cuando fue confrontado con las pruebas y con la grabación de Emily, su reacción fue fría y calculada. Intentaba justificarse, pero ya no había escapatoria. La corrupción de Langston también salió a la luz, y él, sin pudor, trató de negarlo hasta el último momento. Pero las pruebas eran irrefutables, y al final, ambos culpables fueron llevados ante la justicia. La sensación de alivio fue palpable, pero también acompañada de un leve vacío, como si una batalla interna se hubiera ganado, pero la guerra aún estuviera lejos de terminar. Lo que sorprendió a todos, sin embargo, fue la figura de Toby. El perro, que antes solo observaba y guiaba a Sarah, se convirtió en un verdadero héroe a los ojos de la comunidad. Su lealtad fue crucial para revelar la verdad, y a pesar de ser solo un animal, tuvo un papel central en la resolución del caso. Sarah, que antes dudaba de la capacidad de un animal para ayudar en las investigaciones, ahora lo veía de una manera diferente. Toby había sido más que un simple compañero de Whitmore, era la clave para la justicia. Cuando la sentencia fue dictada y Daniel fue condenado, Toby, silencioso e imponente, estaba allí, como si supiera que su misión había sido cumplida. Pero la historia de Toby no terminó allí. No solo fue reconocido como héroe, sino que también encontró un nuevo hogar junto a Sarah. En una sociedad donde los humanos a menudo se olvidan de agradecer a los animales por su lealtad, la historia de Toby fue un recordatorio poderoso de que, en algunas situaciones, ellos son los verdaderos guardianes de la verdad. Después de la prisión de Daniel y Langston, la vida de Sarah cambió de maneras inesperadas. El caso de Whitmore, que comenzó como una investigación aparentemente simple, se reveló como un viaje que sacudió profundamente sus creencias sobre lealtad, justicia y la naturaleza humana. Día tras día sentía que el vínculo con Toby se fortalecía más que una simple asociación de trabajo, sino una verdadera amistad. El perro, con sus instintos agudos, no solo ayudó a arrestar a Daniel, sino también a salvar vidas al exponer la corrupción de Langston. Sarah sabía que él no solo estaba cumpliendo un papel de perro de caza, sino que su lealtad a Whitmore y ahora a ella era algo inquebrantable. A lo largo de las semanas siguientes, mientras continuaban las investigaciones sobre el esquema fraudulento que Langston había orquestado, Sarah reflexionaba sobre el precio de la lealtad. Whitmore confiaba en Daniel, pero el joven, consumido por la codicia y manipulado, había traicionado esa confianza. Al final, la lealtad de Toby hacia su antiguo dueño
fue más fuerte que cualquier intento humano de ocultar la verdad. Mientras se desmantelaba el caso de corrupción dentro de la empresa de Whitmore, un nuevo capítulo comenzaba en la vida de Sarah y Toby. La justicia se había hecho, pero las cicatrices aún estaban allí. La prisión de Daniel trajo alivio, pero también un sentimiento de vacío. La lealtad de Whitmore hacia su perro, su fiel compañero, ahora parecía aún más profunda y significativa. Toby, que antes era solo un testigo mudo, ahora era una prueba viva de que la verdadera lealtad aún existía. Sarah se veía cada vez más conectada con el perro, y poco a poco él se convirtió en parte fundamental de su rutina. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Toby ya no era un simple animal, sino una figura de confianza y apoyo. Lo acompañaba en todos los momentos, con la misma lealtad que ofreció a Whitmore. Juntos, Sarah y Toby formaron una alianza inquebrantable, con la promesa de seguir buscando justicia en un mundo donde no todo es lo que parece ser. Con la prisión de Daniel y Langston, la empresa de Whitmore pasó por una gran transformación. Sarah, aunque aún lidiaba con las consecuencias emocionales del caso, sentía que la justicia se había hecho, pero también sabía que la verdadera batalla era más amplia. La corrupción dentro de la empresa no era algo que se pudiera resolver de manera simple o rápida. Trabajó incansablemente para garantizar que todos los involucrados en el esquema de Langston fueran responsabilizados y que la empresa pudiera comenzar de nuevo de una manera más honesta. Fue un trabajo arduo, pero la determinación de Sarah nunca vaciló. Al lado de Toby, fue fundamental en la reestructuración de la compañía, trayendo nuevos liderazgos e implementando medidas estrictas para evitar que algo así ocurriera de nuevo. Para muchos, lo que parecía una gran tragedia fue, en 1900, realidad, el punto de partida para una verdadera transformación. La lealtad de Toby, que ya había sido esencial para resolver el misterio, ahora se reflejaba en las acciones de Sarah al restaurar lo perdido. Sin embargo, no todo era perfecto. El recuerdo de Whitmore y la forma en que confió en Daniel y aún así fue traicionado permanecían con Sarah. Sabía que el viejo empresario, con todas sus fallas, nunca habría imaginado que su pupilo actuaría de esa forma. Era una lección amarga sobre el impacto de las ambiciones personales y la manipulación de intereses. Sin embargo, Sarah se sentía en paz con lo que había logrado, y el vínculo con Toby parecía ser la confirmación de que, al final, lo que realmente importaba era la lealtad verdadera. El perro, que había perdido a su dueño de manera brutal, encontró no solo una nueva dueña, sino también una nueva misión: proteger, ayudar y con el tiempo sanar los corazones de las personas a su alrededor. Al lado de Sarah, Toby continuaba siendo una presencia constante y silenciosa, un recordatorio de que la verdadera lealtad no tiene precio. El tiempo pasó, y con él los recuerdos del caso de Whitmore se convirtieron en parte del pasado. Sarah y Toby, sin embargo, siguieron caminando juntos, más unidos que nunca. La amistad y la confianza que nacieron entre ellos durante la investigación se consolidaron como una base sólida para sus vidas. Aunque el caso estaba resuelto, el impacto emocional aún estaba presente. Sarah, que antes se veía como una detective pragmática, ahora comprendía mejor las complejidades del ser humano y de los animales. Toby no era solo un compañero de trabajo, sino un verdadero amigo, alguien en quien podía confiar no solo en los momentos de necesidad, sino también en los de silencio y reflexión. La lealtad inquebrantable del perro, que no dudó en ayudar a encontrar justicia para su antiguo dueño, hizo que Sarah creyera más que nunca en la capacidad de un ser vivo de entender y luchar por lo que es correcto, sin ninguna expectativa de recompensa. Toby nunca buscó gloria.
Simplemente hizo lo que sentía que era lo correcto. En un mundo lleno de traiciones y engaños, la relación de Sarah con Toby se convirtió en un símbolo de cómo la verdad puede ser desvelada por medios inesperados. El impacto del caso de Whitmore, aunque aún presente, ya no era una sombra que se cernía sobre ella. En su lugar, era un recordatorio de lo que se había logrado, una victoria sobre la corrupción y la codicia. Cuando Sarah miraba a Toby, veía no solo a un animal, sino una verdadera fuente de inspiración. El perro que, con su simple presencia, ayudó a cambiar el destino de tantas personas. Aunque los años siguientes no fueron fáciles, Sarah sabía que, al lado de Toby, podría enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. Juntos formaban una dupla imbatible, una alianza que trascendió el trabajo y se convirtió en una profunda amistad que continuaría durando por muchos años. Con el tiempo, la vida de Sarah siguió su curso, pero algo cambió en ella para siempre. La lucha por la justicia y la lealtad que Toby demostró a lo largo de todo el caso dejó una marca indeleble en su corazón. La ciudad, que antes la veía como una simple detective, ahora la veía como alguien que se había dedicado no solo a resolver un crimen, sino también a dar sentido a la vida de Whitmore y honrar el legado de su perro. La justicia no solo se había hecho en nombre del viejo empresario, sino también en nombre de Toby, que sin palabras, sin ningún pedido, había hecho lo impensable. Sacó a la luz la verdad. El papel que desempeñó en el caso fue reconocido, y la memoria de Whitmore fue preservada. Más importante aún, la lealtad de Toby se convirtió en símbolo de todo lo que Sarah ahora creía que era fundamental en su profesión: la búsqueda de la verdad sin esperar nada a cambio. El caso de Whitmore y la lealtad de Toby también cambiaron la forma en que Sarah veía la vida y su trabajo. Ya no era solo una detective que resolvía casos. Ahora entendía la importancia de las conexiones, de las relaciones humanas y animales, y de la verdad que, a veces, se esconde donde menos se espera. En momentos de duda o cansancio, era Toby quien la recordaba que la verdadera lealtad no tiene precio y que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando la lucha parece ser desigual. Y así, con Toby a su lado, Sarah continuó su carrera enfrentando nuevos casos y desafíos, pero con una perspectiva diferente. La perspectiva de que, con un poco de lealtad, valentía y justicia, cualquier error podría corregirse y cualquier verdad, por más oculta que estuviera, podría salir a la luz. Juntos, como siempre, enfrentaron el futuro, sabiendo que al final lo que realmente importaba era estar uno al lado del otro, como siempre lo habían estado. Después de la captura de Daniel, la ciudad experimentó una sensación de alivio. Aunque el caso de Whitmore había sido una tragedia, de alguna manera fue un punto de inflexión para muchos. La empresa que antes era un campo de manipulaciones y corrupciones fue reestructurada. Sarah, con su mirada atenta y persistente, fue fundamental para desmantelar el poder de Langston y otras figuras corruptas que se habían aprovechado de la buena fe de Whitmore y de la lealtad ciega de Daniel. Finalmente, se restauró la justicia. La transformación de la empresa no fue instantánea, pero con el tiempo pasó a reflejar los valores de su verdadero fundador. La gestión fue entregada a un grupo de personas que valoraban la ética y el respeto por el legado de Whitmore, lo que le dio a Sarah una sensación de misión cumplida. Sin embargo, sabía que nada de lo que se hiciera, ningún éxito empresarial o avance profesional, podría devolver la vida al viejo empresario ni borrar las cicatrices que dejó su muerte. No obstante, algo se volvió muy claro para Sarah. El verdadero valor de la justicia no estaba solo en el cierre del caso o en la resolución de los crímenes. Estaba en la lealtad,
el compromiso con la verdad y el impacto duradero que estas cualidades podían tener en la vida de las personas. La verdadera herencia que dejó Whitmore no estaba en sus riquezas ni en el imperio que construyó, sino en la lealtad que tenía hacia Toby, quien, con su valentía silenciosa, se convirtió en un símbolo de lo que Sarah ahora buscaba en su propia vida. La amistad y el trabajo conjunto con Toby le enseñaron lecciones que jamás imaginó aprender en su carrera. El perro, que no pidió nada a cambio, se convirtió en su compañero inseparable, no solo en las investigaciones, sino en su viaje de crecimiento personal. Juntos, continuaron explorando los recovecos de un mundo donde la verdad y la justicia no siempre prevalecen, pero siempre merecen ser buscadas. Los meses siguientes fueron un período de adaptación tanto para Sarah como para Toby. La rutina de la detective comenzó a estabilizarse, pero la sensación de vacío nunca la abandonó completamente. La verdad sobre lo que sucedió con Whitmore y la forma en que Toby ayudó a exponer el asesinato seguían resonando en su mente. Sarah sabía que las lecciones que había sacado de ese caso estaban moldeando su futuro y de alguna forma la hacían más fuerte. Ella, que siempre creyó en la precisión de las evidencias y en la lógica de los procesos investigativos, ahora comenzaba a valorar también las emociones, los instintos y hasta la visión que Toby tenía del mundo. El perro, que en muchas ocasiones parecía saber exactamente dónde buscar o qué hacer, era mucho más que un simple animal de compañía. Se había convertido en una especie de guía moral para Sarah. Sus ojos atentos y su lealtad incondicional le enseñaban algo que ningún curso o entrenamiento podría ofrecer: el poder del silencio, de la paciencia y de la confianza. Para Toby, la vida también había cambiado. Aunque nunca le interesó la fama o el reconocimiento, el hecho de que su papel fuera reconocido en la resolución del caso de Whitmore le otorgó una nueva dignidad. Empezó a ser tratado con más respeto por la comunidad, y muchos que antes lo veían como un simple perro de compañía, ahora lo consideraban un verdadero héroe. Sin embargo, Toby no parecía importarle. Su enfoque seguía siendo su misión: proteger a Sarah y estar a su lado. Él, que había perdido todo en una noche de niebla, encontró una nueva familia y una nueva razón para vivir. Su vínculo con Sarah era indestructible, más fuerte que cualquier recompensa material que pudiera recibir. Se convirtió, en la práctica, en el fiel compañero de su dueña, siempre a su lado en las investigaciones y, lo más importante, en su vida personal. Juntos se volvieron inseparables, enfrentando desafíos que ya no eran solo parte de una investigación policial, sino cuestiones que, de alguna manera, los involucraban emocionalmente, ahora que ambos se convirtieron en piezas esenciales de la vida del otro. Sarah comenzó a ver el mundo de manera diferente después del caso de Whitmore. Aún era una detective dedicada, pero ahora había algo más en su trabajo: un genuino deseo de encontrar no solo la verdad, sino de comprender qué motivaba a las personas a tomar decisiones tan extremas como la que tomó Daniel. La codicia y la ambición de Daniel fueron un reflejo de un sistema defectuoso, y el hecho de que alguien en quien ella confiaba pudiera volverse contra Whitmore la sacudió profundamente. Sin embargo, también la hizo darse cuenta de que, para entender un crimen, no bastaba con estudiar solo los hechos y las pruebas. Era necesario mirar el alma de las personas, sus dilemas internos, las motivaciones más ocultas que muchas veces ni ellas mismas entendían. Este enfoque más humano en su trabajo no estuvo exento de dificultades. A veces, Sarah se sentía sobrecargada por la complejidad de los sentimientos involucrados, pero sabía que eso la hacía una profesional mejor. Toby, con su manera silenciosa de observar, siempre parecía recordarle lo que realmente importaba:
La lealtad, la verdad y el poder de seguir adelante, incluso cuando el camino parecía lleno de incertidumbres. El vínculo entre ella y Toby se fortaleció aún más con el paso de los años. A medida que el tiempo pasaba, la memoria de Whitmore se distanciaba, pero la lealtad de Toby nunca desapareció. El perro se había convertido en parte esencial de la vida de Sarah. Empezó a confiar en él de maneras que antes no creía posibles. Él la ayudaba a tomar decisiones, especialmente en los momentos más difíciles. Cuando Sarah se encontraba atrapada en dilemas éticos o cuando la investigación de un nuevo caso la dejaba con dudas, buscaba la presencia de Toby. Él no tenía respuestas, pero su compañía silenciosa y su simple presencia le traían la claridad de que la lealtad y la moralidad seguían siendo las fuerzas más poderosas en las que podía confiar. Toby nunca había sido un perro común, sino un verdadero compañero, alguien que, con su paciencia y fidelidad, le recordaba lo que realmente importaba, tanto en el trabajo como en la vida personal. Con el paso de los años, el caso de Whitmore se convirtió en un recuerdo distante para muchos, pero no para Sarah. Aunque el caso se cerró oficialmente, la transformación que trajo a su vida todavía la seguía cambiando de maneras que aún estaba descubriendo. Su enfoque hacia el trabajo se volvió más personal, más sensible. Antes resolvía los casos con la objetividad de una profesional. Ahora sabía que existía un espacio entre la razón y la emoción, y que entender esto era crucial para capturar la verdadera esencia de un crimen. Toby, que había sido una presencia constante durante ese periodo difícil, seguía estando a su lado, no solo en investigaciones, sino en cada momento significativo de su vida. Para ella, el perro era un recordatorio constante de que, a menudo, lo más importante no era solo resolver un caso, sino entender las historias detrás de él. El peso emocional de cada historia de vida le hizo cuestionar a veces la fina línea entre justicia y misericordia, y cómo las acciones de una persona pueden repercutir mucho más allá de lo que se imagina. La vida de Sarah con Toby ya no estaba definida por investigaciones o crímenes. Encontró en su fiel compañero alguien con quien podía compartir incluso los momentos más pequeños de su vida cotidiana. Los paseos tranquilos por el parque, los largos silencios mientras leía un libro y las pequeñas aventuras que ahora parecían más simples y felices con él a su lado. Cuando estaba con Toby, la sensación de estar al control de su propia vida era embriagadora. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero sentía que, de alguna manera, había encontrado paz en su corazón. Toby, como siempre, parecía entender. Sabía cuándo necesitaba espacio y también sabía cuándo era hora de ofrecer el tipo de consuelo que solo un animal con tanto instinto podría dar. Durante esos momentos de tranquilidad, Sarah recordó a Whitmore, el legado que dejó y cómo la vida podía ser injusta, pero sabía que la justicia, en su forma más pura, ya había sido hecha. No por el sistema, no por la sentencia de Daniel, sino por el vínculo irrompible de lealtad y verdad que tenía con Toby. En lo profundo de su corazón, Sarah sabía que, aunque el caso de Whitmore se había resuelto y las lecciones fueron aprendidas, no podía borrar el dolor que ese momento trajo para todos los involucrados. La pérdida de Whitmore, y especialmente la traición de Daniel, aún la atormentaba en ciertos momentos. Había veces en que pensaba que el caso ya estaba resuelto, pero la memoria del viejo empresario y la lealtad de Toby parecían resurgir cuando menos lo esperaba. Sabía que las personas que cometen crímenes como el de Daniel nunca son realmente las mismas después de que se revela la verdad. Pero al mirar a Toby, se acordaba de que la verdadera lealtad no tiene precio y que incluso en los momentos más oscuros siempre puede renacer la esperanza. Era como si Toby fuera el reflejo de la
verdadera justicia, una justicia que no se preocupaba por la fama o las recompensas, sino solo por lo que era correcto y verdadero. No necesitaba más que su propio ser para ser un héroe, y esa fue la lección más importante que Sarah había aprendido. Toby, por su parte, parecía vivir en el presente de manera tranquila. Con Sarah a su lado, encontró una paz que antes le parecía imposible. Él, que había perdido al hombre que más amaba, ahora veía su lealtad recompensada de una manera que ni él podía imaginar. Aunque nunca fue un perro de grandes muestras de cariño, su vínculo con Sarah creció de una manera profunda y silenciosa. No la seguía solo por instinto o necesidad, sino por un sentimiento genuino de que ella era su familia. La guiaba, siempre con los ojos atentos y la paciencia que solo un ser leal podría tener. Su mirada, que tantas veces había sido un faro de esperanza durante la investigación, ahora era un faro de consuelo en los momentos más difíciles de su dueña. Él, como un verdadero amigo, era más que un simple compañero. Era una parte de su alma, y esa conexión hacía que Sarah sintiera que, sin importar los desafíos que enfrentaran, ella y Toby siempre estarían juntos, enfrentando el mundo como un equipo indestructible. Sarah, a pesar de su confianza y el progreso realizado en su carrera, aún no se libraba completamente de la sombra del caso Whitmore. Sabía que, incluso después de la prisión de Daniel y el cierre de las investigaciones, el eco de la traición y la pérdida seguía resonando en su corazón. Había días en que despertaba con la sensación de que no había hecho lo suficiente, como si la justicia, aunque alcanzada, no hubiera cumplido sus propias expectativas. Pero entonces miraba a Toby, acostado pacíficamente al lado de su cama, y sabía que al final la verdadera justicia no estaba en absolver o castigar a alguien, sino en mantenerse fiel a los propios valores. Toby, a su manera silenciosa, había sido la prueba de que no toda verdad necesitaba ser dicha en palabras. Su lealtad, expresada en gestos simples y en su constante presencia, le enseñó a Sarah la importancia de actuar conforme a lo que se cree que es correcto, incluso cuando los resultados no son inmediatos. No necesitaba preocuparse por la opinión de los demás, ni por las expectativas ajenas. La lealtad y el compromiso con la verdad, como lo había aprendido de Toby, eran más que suficientes para guiar su camino. El tiempo pasó, y con él vino una nueva fase para ambos. Sarah comenzó a involucrarse en otros casos complejos, pero ninguno con el impacto emocional que el caso Whitmore tuvo sobre ella. Toby continuaba siendo su roca, el punto fijo en su vida, pero ahora, en lugar de sentirse presionada por la necesidad de probar algo o cumplir con una obligación profesional, Sarah abordaba los casos con más serenidad. Comprendía que la justicia era un proceso constante y que los errores del pasado no podían ser borrados, pero podían ser usados como aprendizaje. A veces, en silencio, recordaba los momentos más difíciles de esa investigación, pero al lado de Toby sentía que había superado lo más importante, la capacidad de seguir adelante. Estaban en paz, no porque el pasado fuera perfecto, sino porque habían encontrado el poder de continuar, de aprender y de crecer juntos, sin dejarse consumir por los fantasmas de lo que ya había sucedido. El futuro seguía siendo incierto, pero estaban listos para enfrentarlo, con valentía, lealtad y confianza inquebrantables. Sarah, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que el verdadero significado de su profesión no estaba en resolver casos, sino en ayudar a las personas a encontrar la paz, de alguna manera. Ella había aprendido esto a lo largo de los años, desde el caso de Whitmore hasta sus investigaciones más recientes. A veces, la justicia no se daba por medio de castigos, sino por la comprensión, por la oportunidad de empezar de nuevo. Las decisiones que tomamos,
las traiciones que cometemos, todo eso moldea quiénes somos, pero también da la oportunidad de cambiar. Con Toby a su lado, aprendió que no todas las situaciones exigen una resolución definitiva, sino el coraje de seguir adelante, con dignidad y respeto por la verdad. El pasado de Daniel y la historia de Whitmore, con sus complejidades, se convirtieron en lecciones que usaría en todas sus futuras investigaciones. La búsqueda de la justicia no era una carrera, sino un viaje, y Sarah sabía que con Toby ya no estaba sola. Juntos, creado una alianza que trascendió los límites de la investigación. Juntos eran más fuertes. Toby, por su parte, continuó siendo la presencia silenciosa que Sarah tanto necesitaba. Él, que antes había sido un testigo de la tragedia, ahora era un símbolo de perseverancia y lealtad. Su mirada atenta y su comportamiento calmado recordaban a todos a su alrededor que la verdadera fuerza venía de un compromiso silencioso con la verdad. Aunque el mundo a su alrededor estuviera en constante cambio, la constancia de Toby era algo que traía estabilidad. No necesitaba de grandes gestos para ser grande. Su misión de acompañar a Sarah, de ayudar, de ser su faro de lealtad, era una misión cumplida, sin prisa y sin orgullo. Él estaba allí, siempre, como siempre lo estuvo. Al final, lo que más aprendieron Sarah y Toby fue que la verdadera lealtad, la justicia pura y la fuerza interior no se miden en victorias o derrotas, sino en el impacto que nuestras acciones tienen sobre los demás y en el legado que dejamos, como el de Whitmore, que aunque ya no estaba físicamente presente, seguía vivo en sus acciones y en las lecciones que su caso trajo a todos los que estaban a su alrededor. La vida de Sarah siguió, y con ella la evolución de su carrera. Los recuerdos de Whitmore, de Daniel y del misterio que envolvió su muerte no desaparecieron por completo, pero habían encontrado su lugar. Como una marea que retrocede para dar espacio a nuevas olas, el caso de Whitmore se transformó de un peso en una fuente de sabiduría. Con cada nuevo caso que enfrentaba, Sarah sentía que estaba más preparada, más fuerte. El aprendizaje que sacó de ese caso, el papel crucial de Toby y la forma en que vio el valor de la lealtad y la verdad, la transformaron en una persona más empática, más atenta a lo que había más allá de los crímenes y las evidencias. Ahora sabía que había algo más en las investigaciones que no todos lograban ver, el aspecto humano de cada historia. Y eso, más que cualquier prueba, hacía toda la diferencia. Toby, con su mirada fiel y su presencia tranquila, siempre le recordaba que la justicia no era solo una cuestión de castigar lo malo, sino también de entender qué lo hacía malo y qué podría hacerse para restaurar lo que se rompió. El impacto de Whitmore y su historia fue duradero, pero Sarah también sabía que había algo en Toby que trascendió todos los casos que había resuelto. El perro no solo era un compañero de trabajo o un símbolo de lealtad, era, en esencia, la representación de lo que más valoraba en su vida, la fuerza de seguir adelante, de nunca perder la esperanza, no importa cuánto el pasado haya sido doloroso. A medida que los años pasaron, Sarah y Toby se volvieron inseparables. Y cuando ella miraba al perro, sabía que de alguna manera había una continuidad entre el pasado y el futuro. El legado de Whitmore, la superación de Daniel y la lealtad inmensurable de Toby se entrelazaban de una manera única. Juntos habían enfrentado lo peor y ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera. No había más dudas de que el verdadero poder de la justicia residía en la capacidad de seguir, de aprender y sobre todo de nunca perder la capacidad de hacer lo correcto, independientemente de las dificultades. Y con Toby a su lado, sabía que nunca estaría sola.
Con el tiempo, la memoria de Whitmore y el impacto de su muerte se fueron convirtiendo en parte del pasado de Sarah, pero las lecciones que aprendió nunca se borraron. El caso de Whitmore fue el primero en ponerla a prueba, en mostrarle los límites de lo que significaba la justicia y en enseñarle sobre el peso de las elecciones. Pero más que eso, fue la lealtad de Toby, el perro que parecía saber más que cualquier ser humano, quien fue el catalizador de una transformación dentro de ella. Ahora Sarah veía el mundo de una forma diferente. Cada persona que entraba en su camino, cada caso que asumía, lo abordaba con una nueva perspectiva, más humana, más compasiva. Y a su lado, siempre Toby, con su presencia silenciosa pero inmensurable. Juntos habían superado desafíos, resuelto misterios y, por encima de todo, aprendido el verdadero significado de la justicia y la lealtad. Al final de cuentas, Sarah sabía que el viaje de la vida no se hacía solo de victorias y derrotas, sino de quién te conviertes a lo largo del camino y de cómo los demás, como Toby, ayudan a moldear ese camino. Y mientras el sol se ponía en ese atardecer, Sarah y Toby, acostados en la terraza de su casa, miraban el horizonte. Ya no había grandes misterios por delante, pero había la paz que viene de saber que, incluso en las horas más oscuras, la verdad siempre encuentra su camino. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se transformó en un viaje de autoconocimiento y tal vez hasta de redención. Pero lo más importante de todo era que, con Toby a su lado, Sarah sentía que finalmente estaba en paz. No porque los desafíos se hubieran acabado, sino porque sabía que, independientemente de lo que el futuro trajera, nunca más enfrentaría el mundo sola. ¿Crees que la prisión perpetua es una forma justa de castigo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta e inscríbete para más debates como este.